en este video les voy a enseñar a preparar unos deliciosos y hermosos macarons. Yo sé que existen muchísimas recetas de cómo preparar macarons en internet, pero realmente es la receta que nos da como que más dolores de cabeza a la mayoría de reposteros. Yo soy muy afortunada porque la verdad a mí no me costó prepararlos y desde la primera vez siempre me han funcionado. Más que una receta, lo que tenemos que seguir para que estos macarons nos salgan perfectos, así de lindos, de crujientes y con el pollerín o con el piececito que se le forma en la orilla, son los procedimientos y el método de preparación y también los utensilios, porque eso influye demasiado para tener un excelente resultado más que tener una buena receta. Les voy a enseñar pues todos los truquitos de cómo yo los preparo. Espero que de verdad sean muy útiles para ustedes y que por fin logren unos macarons así de hermosos y deliciosos. Para comenzar, quiero decirles que a mí no me gustan las recetas que son en tazas, cucharadas, cucharaditas. Yo siempre uso gramera y les recomiendo que usen gramera y usen todos sus ingredientes pesados en gramos. Así siempre van a la fija y siempre vas a tener como que una receta estándar todo el tiempo y vas a tener los mismos resultados óptimos siempre. Aquí abajo en la cajita de descripción y comentarios les voy a dejar todos los ingredientes con su peso en gramos que van a necesitar para el día de hoy. Para montar las claras de huevo, ustedes deben utilizar un bowl que sea de vidrio o de aluminio o de acero inoxidable. No te recomiendo que utilices un bowl de pasta para montar las claras. Siempre será más óptimo tener un bowl de los otros materiales. ¿Qué te recomiendo también al momento de montar las claras? Que el bowl esté completamente limpio. No puede tener residuos de grasa, ni de comida, ni de líquidos, ni de aceite, ni de nada. ¿Qué te sugiero? Que cojas vinagre blanco y una servilleta, untes tu servilleta y limpies completamente el bowl de la batidora. Lo mismo vas a hacer con las aspas de la batidora. Después de que lo hayas lavado y esté seco, lo vas a limpiar con una servilleta untado de vinagre blanco. ¿Qué te recomiendo también al momento de montar las claras de huevo? No deben tener nada de yema, nada. Si a esas claras les cae una gotita de yema, esas claras no te montan y vas a perder tu tiempo. ¿Qué debes tener en cuenta también? Las claras deben estar a temperatura ambiente. No puedes intentar montar las claras mientras están frías de la nevera porque posiblemente no te van a montar. Otra recomendación importante que te hago que debes tener muy en cuenta es que la manga pastelera que vas a usar debe ser desechable y completamente nueva. No te recomiendo que utilices manga reutilizada o de esas plásticas que uno mismo lava en casa porque siempre te va a quedar residuos de grasa y puede que en el momento que estés armando tus macarons se te pueda caer. Las claras de huevo son muy delicadas con todos los residuos de grasa. ¿Qué te recomiendo también? La boquilla que yo voy a utilizar el día de hoy para armar los macarons es redonda y tiene un diámetro de medio centímetro. Es como para que te dé el tamaño estándar y no se te salga con una boquilla muy grande ese pocotón de líquido de macarons y te pueden quedar muy grandes y no te quedan bonitos. Otra recomendación que yo les hago es que utilicen tapete de silicona. Estos tapetes de silicona son ideales para hacer macarons. Primero porque ya te traen el tamaño que vas a necesitar para hacer el macarons y segundo porque no se pegan. No vas a necesitar engrasarlo, ni enharinarlo, ni nada por el estilo. Si no tienes tapete de silicona, puedes utilizar papel pergamino. Ese que llaman parchment paper, ese lo consiguen en las papelerías. ¿Qué papel no te recomiendo? Los papeles, papel cebolla, papel mantequilla, papel engrasado, papel parafinado, los típicos papeles que llamamos como papel para horno. Por lo menos a mí no me funcionó con esos papeles. Cuando conocí el papel pergamino, que es el que consigues en las papelerías, con ese sí te funciona, pero ¿qué te recomiendo? Que lo pongas doble. Pones doble papel como para que te haga una capita un poquito más gruesa y más estable. También otra recomendación que deben tener muy presente, yo creo que esta es de las más importantes, las latas donde los vas a hornear, las latas o los moldes como los quieras llamar. ¿Por qué? Porque es súper importante, es importantísimo. Yo, por ejemplo, no tengo latas grandes que sean resistentes, que sean firmes. Por ejemplo, estas de teflón, que son súper duras y súper resistentes y que como que no tambalean y son gruesas. Si tienes estas latas que son de las grandes, que son como para galletas, que son en este material, no vas a tener ningún problema. Pero si como yo, lo que tienes son estas latas
que son como de un aluminio barato, por decirlo así, y miren, a ellas se doblan, están todas dobladas. Posiblemente el macarrón se te deforme, se te pegue, se te seque y no te quede lindo. ¿Qué te recomiendo en este caso? Que tienes estas latas así, que utilices doble lata. O sea, le vas a poner doble piso. Así lo trabajo yo porque no tengo latas grandes en un material más resistente. Aquí en una de estas latas coloco mi tapete de silicona, armo mis macarons y cuando los voy a hornear los coloco sobre otra lata. Y así es como los voy a llevar al horno. Es demasiado importante este paso. La harina de almendra que vas a utilizar no te recomiendo que la prepares en casa, porque por más que tú la metas en un procesador de alimentos o en una licuadora, ella te va a quedar entera. Te recomiendo que la compres ya preparada en las tiendas de repostería, en los supermercados, preferiblemente la que ya viene empacada y no la que venden a granel, porque la que venden a granel casi siempre será más gruesa que la que venden empacada. También te recomiendo que el azúcar que vayas a utilizar sea azúcar blanco refinada, que no sea ese azúcar corriente porque va a ser muy gruesa y también se nos va a tardar un poquito más en disolverse en las claras de huevo para cuando estamos montando el merengue. El horno es fundamental. Yo los horneo en una temperatura entre 140 grados centígrados y 150 grados centígrados. Cualquiera de esas dos temperaturas o entre esas dos temperaturas, 145, 148, 150, es que yo los horneo. El tiempo que demora en el horno es relativo. Ese es el error más grande que cometemos casi siempre cuando estamos preparando recetas que vemos en YouTube. Porque, ay, sí, que demora 10 minutos, 15 minutos y vamos nosotros corriendo los 10, 15 minutos a querer sacarlo y pretendemos que nos dure el mismo tiempo de lo que nos dice el video. No, ese es el error más grande que cometemos siempre. ¿Por qué? Porque todos los hornos son diferentes. En mi horno se demoran aproximadamente 25 minutos, pero en tu horno puede que se demore un poco más o un poco menos, dependiendo de la potencia del horno. Que sí te recomiendo que si los vas a hornear en tu horno casero, los hornees en la parrilla del centro. De esta manera no se te van a quemar por debajo y tampoco pues te van a quedar crudos en el caso que los coloques en la parrilla de arriba. Al igual que el tiempo de horneado, es el tiempo de secado. En mi casa demoran aproximadamente 2 horas y piquito en secarse los macarons antes de ir al horno. Tampoco te guíes de que es que si a mí me demoraron 2 horas, tú a las 2 horas vas y los coges y ya y los metes. No, porque es que donde yo vivo puede que la temperatura, la humedad, el clima es completamente diferente a donde tú vives. A mí me demora 2 horas, pero a ti te puede demorar media hora, 1 hora, 40 minutos, 3 horas. Todo dependerá de la humedad de la ciudad donde estás viviendo o si tienes el aire acondicionado prendido en tu casa o si hace demasiado calor en tu casa, pues todo dependerá, eso todo influye muchísimo. ¿Cuándo vas a saber que ya están? Pues cuando tú los tocas y están secos. Es el momento perfecto para ir al horno. Tenemos la harina de almendras y tenemos el azúcar glass. Estos dos ingredientes los vamos a mezclar y los vamos a procesar preferiblemente en un procesador de comidas. Si no tienes un procesador de comidas puedes utilizar una licuadora, pero es sumamente importante que no omitas este paso porque necesitamos estos dos ingredientes lo más pulverizado posible. Dejé procesándolo aproximadamente 5 minutos porque necesitamos que quede lo más pulverizado posible. Tiene que quedar súper finito y liviano, ligerito. Por eso prefiero usar un procesador de comidas en vez de una licuadora. Pero si tienes una licuadora, lo puedes hacer en una licuadora sin problema. Solamente asegúrate de que quede bastante pulverizado. El siguiente paso es cernir o colar por un colador 2 o 3 veces la mezcla que acabamos de pulverizar, la harina de almendras y el azúcar glass. Es sumamente importante que esto lo pases por un colador por lo menos 2 veces, pero si lo haces 3 veces, mucho mejor todavía. Esta es la tercera vez que ya lo paso por el colador y miren, si se dan cuenta, quedan como unas cositas arriba que ya definitivamente no pasan. No intente pasarlo porque les va a quedar con grumitos y no es lo ideal. Ya todos estos grumitos que me quedan aquí arriba, que realmente no son muchos, lo ideal es no tratar de pasarlos ya por el colador. Una vez tenemos el azúcar glass y la harina de almendras pulverizado y cernido 3 veces por un colador, lo vamos a reservar y pasamos a montar las claras. Vamos a montar las claras a punto de nieve con la velocidad de la batidora al máximo.
y le vamos a ir agregando el azúcar refinada corriente poco a poco a medida que vayan subiendo las claras. Ya tenemos nuestras claras de huevos montadas. ¿Cómo vamos a ver que están montadas las claras de huevo? Cuando ya tienen una textura más firme, durita, y volteas el tazón y no se caen. Esta es la textura de clara de huevo a punto de nieve. Vamos a agregarle ahora el color que debe ser en gel. El colorante que vamos a utilizar es colorante en gel. No te recomiendo que utilices colorantes líquidos porque los colorantes líquidos te pueden bajar la clara de huevo y es como uno de los problemas más grandes que tenemos al momento de hacer macarons. Yo te recomiendo que uses colorante en gel de cualquier marca y tampoco le agregues mucha cantidad. Unas cuantas gotitas será suficiente para tener un color. Vamos a pintar nuestras claras con la batidora. Tenemos ya nuestras claras de huevo montadas a punta de nieve y ya con el color. En este caso, como les recomendé, usé colorante en gel. Estoy usando un colorcito como rosado, fucsia. Trato siempre de usar unos tonos que sean pasteles. Trato de no ponerle colores muy fuertes por el temor de que se vaya a bajar las claras. Por eso les recomiendo que traten siempre de hacerlo como en tonos pasteles para que no tengan muchas dificultades y sea pues más fácil y tengan menos problemas al momento de que los macarons vayan a subir en el horno. Vamos a agregarle la mezcla que tenemos de azúcar glass y de harina de almendras a nuestras claras de huevo montadas a punto de nieve de a cucharadas, poco a poco, y lo vamos a ir mezclando a mano, ya sea con una espátula de silicona o con un batidor de estos de globo de mano. Yo me ayudo con los dos, de a cucharadas y con mucho cuidado. Deben agregarse con mucho cuidado y en movimientos envolventes. No lo podemos hacer con prisa. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, movimientos envolventes es dándole vueltecitas con cuidado para que no se nos bajen las claras y vamos envolviendo la mezcla de harina. Yo me ayudo con el batidor de mano y también con la espátula de silicona. Ya ustedes lo van haciendo pues como crean que es más fácil. Ya le agregué la última cucharada de la mezcla de harinas y se nos empieza a poner todo como más durito, más denso. No te asustes que es normal. Voy a ayudarme un poco con la espátula de silicona para rasparle bien a los lados y que no me queden grumos por ahí. Raspamos muy bien y seguimos con nuestros movimientos envolventes. Esto no lo pueden hacer rápido porque se les baja las claras. Es suave con vueltecitas. ¿Cómo vas a saber el punto? Porque ya está bastante espeso. Y tratas de hacerle aquí una raya en la mitad y demora para desaparecer. Este es el punto. Ya no lo voy a manipular más porque ya este es el punto que necesito para formar mis macarons. Hacemos un conito con nuestra manga desechable con las manos. Si deseas puedes usar un vaso. Yo lo hago con la mano porque me parece más fácil y más práctico. Y vamos a llenarla hasta la mitad o 3/4. No te recomiendo que llenes la manga completa porque va a ser muy difícil y se te puede derramar. Hacemos circulitos aproximadamente de 3 centímetros. Ya estos tapetes de silicona nos ayudan muchísimo porque ya viene la marca. Es hasta el circulito de adentro. 3 centímetros. La manga se coge derechita. No se coge de lado, no se coge torcida. Se coge derechita. Hacemos como si fuéramos a hacer unos merenguitos. Y así lo hacemos en todas las bolitas.
Una vez tengamos nuestros circulitos de 3 centímetros de diámetro aproximadamente, vamos a darle unos golpecitos para sacarle las burbujas. Es muy importante, miren, ellos empiezan a como a esparcirse, como a aplastarse. Unos 4 o 5 golpecitos a cada bandeja y vamos a coger con un palillo común y corriente y le vamos a explotar todas las burbujitas que les veamos. Es muy importante que hagamos esto para que nos queden unos macarons pues lo más liso posible. Todas las burbujitas que veamos las vamos a explotar con un palillo. Una vez le hemos quitado todas las burbujitas con un palillo, podemos darle unos 2 golpecitos más para terminar de sacarle las burbujas y que ese piquito que nos queda en el centro pues vaya bajando y se vaya esparciendo. Aquí ya los tengo listos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Los vamos a poner a reposar por lo menos 2 horas. Aquí en mi ciudad es bastante húmedo y yo creo que a mí me toma más o menos 2 horas, 2 horas y media. Ya eso dependerá pues de la humedad de donde tú vivas. Cuando ya te haya pasado por lo menos 1 hora, hora y media, ¿qué te recomiendo? Que le pases el dedo, los toques por encima y si ya tú lo sientes seco y no se te pegan las manos, es el momento de hornearlos. Entonces nos vemos ahorita cuando ya yo los tenga completamente secos y les muestro cómo es la textura antes de ir al horno. Han pasado 2 horas y mis macarons ya están secos y están listos para ir al horno. ¿Cómo vamos a saber que ya están listos? En mi caso han pasado 2 horas y les paso el dedo por encima y está seco y no me unto nada el dedo. Lo tocan y tiene la capita totalmente seca. Este es el momento de llevar al horno. A mí me tomó 2 horas. En tu caso te podrá tomar 1 hora, hora y media, 2 horas y media. Como ya les dije, dependerá de la humedad de la ciudad donde tú estés. Cuando los vamos a hornear, si su lata o su molde es como este, así súper delgadito, que es una lata bien barata por decirlo así, yo te recomiendo que utilices 2 bandejas, o sea, una abajo y la otra arriba, para que el calor no entre como tan directamente y los vaya a secar muy rápido o los vaya a quemar o a deformar. Esto es lo que yo utilizo. Yo lo horneo en doble bandeja porque no tengo una bandeja gruesa. Miren, esto es una bandeja toda bien blandita, bien barata. Y cuando yo lo hacía así solamente con la bandeja sola, me quedaban todos deformes. Mientras que cuando lo hago con doble bandeja, que tiene un piso firme, me sale mucho mejor. O si tú tienes una bandeja obviamente más gruesa que esta, no vas a necesitar usar las 2 bandejas. El horno debe estar precalentado por lo menos media hora antes. Yo los horneo en una temperatura más o menos entre 140 grados y 150 grados centígrados. Ya yo prendí mi horno hace como media hora y ya tiene la temperatura ideal. Esto demora en mi horno aproximadamente 15, 20 minutos. Todo dependerá de la potencia de tu horno. Recuerda que todos los hornos son diferentes. Ya salieron del horno mis macarons, miren qué divinos. Está caliente todavía, pero ya están como cogiendo temperatura. Miren, todos salieron divinos. Me duraron aproximadamente 25 minutos a 150 grados centígrados. Vamos a tratar de levantar uno con cuidadito, con cuidadito. Uy, no hagan esto, tienen que esperar que estén completamente fríos. Todavía están tibiecitos. Vamos a intentarlo con este. Y ya se despegó. Miren qué divino. Se les hizo el piecito. Ay, está caliente. Bueno, ahorita que ya estén completamente fríos, es cuando los podemos decorar y rellenar. Hay que esperar que estén completamente fríos. Ya están completamente fríos. Cuando ya están completamente fríos, es el momento de despegarlos de la bandeja. Como se hornearon en tapetes de silicona, es muy fácil despegarlos. Simplemente los vamos cogiendo con mucho cuidadito, le damos una pequeña vueltecita y listo, se levantan inmediatamente. Tienen que tener mucho cuidado al momento de levantarlos de la bandeja
Si todavía están calientes se les puede quedar pegado, pero como ya están completamente fríos, salen sin problema. Vamos a despegar este otro. Qué divinos, miren, todos me salieron, no se me dañó ninguno. Si se siguen todas las recomendaciones, créanme que no se les va a dañar y les va a salir así. Miren, quedó plana la parte de abajo y se le hizo el pollerín o el pie que le llaman a los macarons. Ahora los vamos a rellenar. Es el momento de rellenarlos. Me salieron aproximadamente 50 tapitas, lo que quiere decir que tenemos 25 macarons. Yo los voy a rellenar con ganache de chocolate blanco porque es mi favorito y me encanta. Pero lo puedes rellenar con lo que quieras, con arequipe, con Nutella, con ganache de chocolate oscuro, con frosting de queso crema. Miren qué divino, qué hermoso quedó, me encanta. Vamos a seguir rellenando. Si queremos darle un poco de toque dorado o plateado o polvos metalizados, vamos a diluir un poquitito de polvo metalizado con un poquitito de licor transparente. En este caso yo estoy usando aguardiente. Pueden usar vodka, pueden usar tequila blanco, pero tiene que ser licor blanco. No pueden utilizar ron, ni whisky, ni los licores que son marrones, porque tiende a ponerse verdoso. Hacemos una pastita, esto es al ojo, no hay una cantidad de tanto por tanto hasta que tú tengas una pastita dorada. Y vamos a pintar nuestros macarons. Si les quieres hacer solamente destellitos, si los quieres pintar todos. Esto se utiliza más que todo para la decoración de tortas. Miren qué divino queda eso. Si tienes dudas acerca de la preparación, puedes escribirme aquí abajo en los comentarios. Estaré muy pendiente de contestar. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal.